Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. El tema es Cristo el Cordero de Dios. Este Cristo que en Génesis es la simiente de la mujer, que es el esperma, que es el verbo, que es la palabra, ahora en eso es el Cordero de la Pascua, el Cordero de la ofrenda y el Cordero del sacrificio. Esta es la enseñanza número 3 del Cristo de todos los tiempos, básicamente la temática del Cristo de todos los tiempos, y esta es la enseñanza número 3 del Cordero, Cristo el Cordero de la Pascua. Y estuvimos explicando en la enseñanza anterior lo que era el beneficio de la ofrenda y comparamos, hicimos un paralelo entre Adán y Cristo. Hoy vamos a continuar profundizando en esta riqueza temática y cada vez me asombro más con la riqueza de contenido, con la profundidad del tema, con el valor pertinente que tiene para nosotros, con el significado que tiene para el siglo XXI y con la importancia de que nosotros podamos celebrar la fiesta. Dice ahí, ¿sí? Celebremos la fiesta, así que, dice ahí, celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Sinceridad y la verdad. Y es de entender que para ellos, desde Adán hasta la cruz, ellos celebraban una Pascua simbólica y utilizaban un cordero animal. Y eso estaba vigente hasta la cruz, cuando el cordero original, el que quita el pecado, venía a cumplir su misión. Y desde la cruz, después de la resurrección, hasta hoy, ya no se celebra con cosas naturales, sino que es una celebración de gratitud espiritual. Porque ese Cristo, que es nuestra Pascua, ya no es un cordero animal, sino que es el Espíritu que habita en nosotros. Quiere decir que ahora nosotros, ellos se lo comían por la boca, se comían el cordero por la boca. Nosotros ahora nos comemos el cordero por el oído. Ellos se lo comían por la boca y lo expulsaban a la letrina. Nosotros nos lo comemos por el oído y lo expulsamos por la boca. Por eso, cuando comemos cordero real, cuando la fe que se desarrolla en Cristo, en nosotros, por el oído, está activa, nosotros el cordero lo hablamos por la boca. Es decir, comemos por el oído y expulsamos por la boca, para edificar a los santos en todas las naciones. Mi nombre es Nelson Mina, servidor tuyo para esta causa de edificación de naciones. Tenemos la responsabilidad de educar las naciones con la cultura del Evangelio del Reino. Y esta temática que tiene que ver con el Cristo de todos los tiempos es un regalo para los santos de todas las naciones, que nosotros tengamos el acceso a conocer estos secretos de Estado que estaban reservados para una generación no nacida. Por eso el apóstol Pablo, hablando de esta temática, lo dijo ahí en Efesios capítulo 3, que es los 3 niveles que estamos hoy compartiendo. Y hoy vamos a profundizar en el valor de la ofrenda y de sacrificio de este cordero, y cómo Adán fue ofrenda y cómo fue sacrificio, y cómo Adán era un representante de Cristo y cómo lo hizo con excelencia. Dice ahí en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. En el 4 dice, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Quiere decir que Cristo como Cordero es un misterio que tiene que ser revelado, dado a conocer por revelación. Porque ese Cristo decidió esconderse en un animal, en un cordero animal, donde hacían un sacrificio por un año. Pero luego, cuando el Cristo original, el Cristo que quita el pecado, porque ese cordero perdonaba por un año y era un animal, el Cristo que quita el pecado para siempre ya no era un animal, era la simiente prometida, ya era una persona. Ya el símbolo desaparece y aparece la persona real, la persona que viene a hacer el sacrificio, que viene a hacer un solo sacrificio, porque
los sacerdotes de antes tenían que hacer muchos sacrificios, tenían que hacer muchos sacerdocios, tenían que sacrificar muchos animales durante muchos años. Pero cuando el original apareció, el que quita el pecado, hizo un solo sacrificio y una sola ofrenda. Y con ese solo sacrificio y con esa sola ofrenda, acabó completamente con la legislación que estaba vigente, que era la ley ceremonial temporal, y estableció la ley del espíritu de vida eterna. Y con un solo sacrificio ahora ya la celebración quedó eterna, pero ya no se hace física, sino que se hace espiritual. Millones de hijos de Dios en las naciones desconocen esta verdad del cambio de tiempo. Es decir, hubo cambio de tiempo. Y por eso la tarea de aclarar. Recuerda que primero está el anuncio y lo dice aquí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Anuncio, el anuncio. Entonces hoy hablamos del anuncio, y el anuncio era que los israelitas celebraban una Pascua con un cordero animal, pero ese cordero era una representación de Cristo. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, ya Cristo aparece como el Cordero de Dios que quita el pecado, porque esos corderos eran corderos animales que perdonaban por un año. Ahora Cristo aparece, uno que lo quita para siempre. Quiere decir que se iba a hacer un solo sacrificio para siempre y no tendría que seguirse haciendo sacrificio. ¿Por qué? Cambiada la ley, se cambiaba el sacerdocio. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 7, ¿sí? Que esa ley, que era una ley temporal, dice ahí, queda pues abrogado, 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo. Es decir, el Cordero de Dios venía a convertirse en un sacerdote eterno, no un sacerdote que operaba dentro de un lugar santuario terrenal, sino un sacerdote que iba a operar dentro de nuestras propias vidas. Iba a poner su lugar santísimo dentro de tu corazón y dentro del mío. Iba a poner su tabernáculo dentro de nosotros. Quiere decir que ahora nosotros somos el templo, somos el tabernáculo, somos la morada de Cristo. Antes ellos tenían que hacerlo en un tabernáculo. Dice, por eso Hebreos 9 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese primer pacto. En el segundo pacto, el santuario somos nosotros, el templo somos nosotros, el tabernáculo somos nosotros. Y ahora Cristo mora en nosotros y Él perfecciona nuestras conciencias, las limpia, las purifica por dentro. Y ya no se necesita un lugar físico, porque ahora nosotros somos el templo. Esto es lo que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos empieza a explicar, la diferencia entre los dos tiempos, entre el tabernáculo y el anterior. Y hoy yo quiero, dentro del Cordero, este es un tema extenso, pero hemos ido por parte. Hoy quiero destacar el valor de la ofrenda y el valor del sacrificio, es decir, lo que en esencia representaba y el contenido. Y cómo Adán fue la primera ofrenda después de la eternidad, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Adán fue la primera ofrenda y fue el primer sacrificio que se hizo en la tierra. Ese fue el primer hombre que se le concedió que fuera ofrenda y sacrificio. Recuerda que Cristo es ofrenda y sacrificio, pero Cristo es el original. Adán es el temporal, el representante temporal. Ese Cristo fue, ese Adán fue la primera Pascua en la tierra. Él se la celebró en la primera Pascua con un sacrificio. Recuerda que le hicieron una cesárea, y en esa cesárea que le hicieron a él, le sacaron una costilla, y con esa costilla le hicieron una mujer. A Cristo le hicieron una cesárea, le clavaron una lanza por el costado y le sacaron la iglesia. Y él le salió sangre y agua.
O sea, la sangre para limpiar los pecados y el agua para purificar la conciencia. Y representa la palabra. Al uno le dieron una mujer natural, a Adán le dieron una mujer natural, a Cristo le dieron una esposa espiritual. A Adán le dieron una, a Cristo le dieron un cuerpo, le dieron una multitud. Y Cristo se reprodujo en la esposa como simiente, y en esa simiente son benditas todas las familias de la tierra. Adán solamente una, y luego esa una fue la que trajo toda la descendencia, pero la descendencia de Adán es una descendencia natural. La descendencia de Cristo es una descendencia espiritual, porque Adán es el alma viviente, pero Cristo es el espíritu vivificante. Entonces, Adán hace lo terrenal, Cristo hace lo espiritual. Adán hace lo temporal, Cristo hace lo eterno. Adán hace lo externo, Cristo hace lo interno. Pero Adán es un representante de Cristo en la tierra, y es el primer cordero y es el primer sacrificio que se hace en la tierra después de la eternidad, porque el cordero de Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero luego en la inocencia, Adán hace un sacrificio. Y vamos entonces a mirar los beneficios primero vamos a repasar la ofrenda, Adán como ofrenda, cuál fue la ofrenda de Adán, y luego vemos entonces, mira, Adán primero murió por su mujer, y luego su mujer murió por su esposo, por su marido, acogiéndose al principio legal de la justicia transicional para ser resucitados en el día postrero. A los dos Dios los llamó Adán. Quiere decir que Adán primero murió, y cuando Adán murió, dice Génesis capítulo 2, porque ese fue la manera como Adán dio una ofrenda, la ofrenda. Fíjate la ofrenda que dio él. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto es un sacrificio. Un sacrificio. Él derramó sangre, cuerpo partido y sangre derramada. De esta manera le sacaron una costilla, y esa costilla se la convirtieron en una mujer. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer. O sea, esa es la ofrenda de Adán, una costilla. Y por esa costilla tuvo el beneficio de recibir una mujer completa. ¿Sí? Recibió una mujer completa. Y a esa mujer le llamaron Adán. ¿Qué quiere decir? Que ella tenía la misma equivalencia genética de él, tenía el mismo poder de representación, y por eso cuando Eva opera, está operando, cuando la mujer opera, está operando como Adán. Es decir, ellos dos son uno, porque Dios le llamó a los dos. Fíjate, le llamó Génesis 5:2 dice así: y varón y hembra los creó, y les bendijo Dios y le llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Quiere decir que cuando Dios decía Adán, estaba hablando del hombre y de la mujer. Los dos eran uno solo para Dios. Quiere decir que cuando la mujer operaba, era como si estuviera operando el hombre. Cuando el hombre operaba, era como si estuviera operando la mujer. Por eso entonces dice, Adán murió por su mujer. Es decir, Adán primero, en este sueño profundo, él murió, y cuando murió le hicieron esto se llama eso que le hacen a las mujeres cuando no pueden tener los hijos, una cesárea. Pero la cesárea a los hombres no se le hace por los genitales, se le hace por las costillas. La cesárea de Cristo también se le hizo por las costillas. Juan 19:34, le clavaron una lanza por el costado y le salió sangre y agua. A este le sacaron una costilla. Esta fue la ofrenda. Adán ofrendó una costilla y le dieron. Por eso es que Adán primero murió por su mujer y luego su mujer murió por su esposo. Porque se acuerdan al principio legal. Siempre declaro que por cuanto tú eres un embajador, eres un hijo que tiene la genética, que tienes el espíritu de revelación y sabiduría, tienes acceso a conocer tus derechos legales, a conocer los privilegios.
Primero, Adán dio una costilla como ofrenda y recibió una mujer completa, llamada Adán. Segundo, recibió el modelo original de familia del reino y dijo que la mujer se llamaba varona porque el varón fue tomada. ¿Qué quiere decir? Que esa era la mujer ayuda idónea para él, y estableció el modelo universal de familia, hombre y mujer. Venían con la misma genética, con el mismo nivel de responsabilidad, con el mismo nivel de representación, con la misma igualdad de derecho delante de Dios, y ahora naturalmente tenía su misma naturaleza porque fue tomada del varón, y establece una familia que viene genéticamente unida para un mismo propósito. La mujer iba a tener delante de Dios el mismo valor que el hombre, tanto espiritual como físico. Y cuando la mujer operara, era como si estuviera operando el hombre. Y cuando el hombre operara, es como si estuviera operando la mujer. Ese es el diseño original. Por eso es que Dios dice, ya no serán más dos, sino serán uno. Porque Dios no los veía como dos, y tampoco los veía por el sexo, los veía por el propósito. Ese fue el plan original y ese es el modelo original de familia que Dios diseñó. Entonces a Adán le dieron primero una mujer completa como regalo por su ofrenda. Segundo, le dieron el modelo original de familia del reino, hombre y mujer. Le dieron una ayuda idónea, es decir, una mujer equivalente, competente, una mujer perfecta, completa para el propósito y que tenía la inteligencia de Adán porque venían del mismo origen. Y tercero, la ofrenda de Adán le generó reconocer a la mujer como la coheredera de la gracia de la vida, o sea, madre de todos los vivientes. Entonces Adán le reconoció a la mujer tres dignidades. Primero, que ella era Adán. Segundo, que ella era varona, ayuda idónea. Y tercero, que ella era la madre de todos los vivientes. Eso fue Adán. Ahora veamos la representación de la ofrenda de Cristo, porque Cristo también, Él fue ofrenda. Recuerda que es ofrenda y sacrificio. Por eso lo dice ahí Efesios 5. Lo repaso, Efesios 5, porque estoy hablando primero de la ofrenda y primero estoy hablando del representante, Adán, en la inocencia. Dice ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 2. ¿Sí? Porque así como Adán fue ofrenda y sacrificio, Cristo también lo fue. Efesios 5 dice, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Primero se entregó como ofrenda y después como sacrificio. Entonces Adán primero se entregó como ofrenda y luego se entregó como sacrificio. Ahora vamos a ver los beneficios de la ofrenda de Cristo, porque estamos haciendo un paralelo entre Adán y Cristo. Ahora, la ofrenda de Cristo perfeccionó para siempre a todos los santificados. Hebreos capítulo 10 nos habla de esta realidad. Hebreos capítulo 10, en el versículo 14, dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, esa ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Quiero compartir contigo una canción y ahora continuamos con esta temática. Vamos a ver estas tres y luego ponemos la canción. Sí, espérate, pongamos la canción primero. Es que tienes este sonido acá. Pongamos la canción y ahora entramos con la... Soberano Señor.
Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Ahora continuamos con la canción y de antemano presentar disculpas porque hay un sonido acá que nos interrumpe, pero espero que la grabación salga de lo mejor. Entonces, beneficios de la ofrenda de Cristo. Primero, perfeccionó para siempre a todos los santificados. Hebreos 10:14. Segundo, santificó a toda la iglesia en todo el universo. La consagró para él. Es decir, Efesios 5 dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó como ofrenda. Por eso dice ahí, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio. Primero como ofrenda y luego. Entonces, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo tercero que hizo con la ofrenda es que se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Mira que es esa ofrenda de él, la ofrenda de Adán, le dio una mujer completa en la primera fase, le dio un modelo de familia y la reconoció a la mujer como la coheredera de la gracia. En el caso de Cristo, primero, Cristo perfeccionó para siempre a todos los santos, a toda la iglesia, la perfeccionó, la hizo perfecta para siempre. Segundo, la santificó, ¿sí?, en todo el universo. En la simiente de él bendita a todas las familias de la tierra. Y seguro se la presentó a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, eso es perfección. Adán lo que recibió fue algo natural. Cristo lo que hizo fue algo espiritual. Adán hizo algo temporal. Cristo hizo algo eterno. Ahora quiero entrar también a mirar los beneficios del sacrificio. ¿Sí? El sacrificio. Entonces voy a ver beneficios del sacrificio de Adán. Adán hizo un sacrificio y recibió 3 beneficios, 3 grandes macro beneficios. Y Cristo hizo también un sacrificio y recibió unos beneficios. Bueno, entonces vamos a ver los beneficios del sacrificio de Adán. Primero, con su sacrificio, al morir, se hizo alma viviente para que Cristo fuera espíritu vivificante. Por eso 1 Corintios 15 dice, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Cómo se hizo alma viviente? Al morir. Cuando él muere, con su muerte, muere espiritualmente para que Cristo sea espíritu vivificante. Es decir, él da final a la inocencia y entra en la conciencia a comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Él, al morir, él le está dando la posta para que Cristo sea el espíritu vivificante.
y le está dando el final de la inocencia para que Cristo le dé comienzo a la gracia como espíritu vivificante. El uno termina en la inocencia, entra en la conciencia, y Cristo termina en la ley y entra en la gracia para que nosotros seamos vivificados por el Espíritu por su resurrección. El uno está terminando algo y habilitando otra, y el otro está terminando algo y habilitando otra. Entonces, ¿qué hizo Adán? Adán termina la inocencia y entra en la conciencia. Cristo termina la ley y entra en la gracia. Y nos mete en la gracia para siempre. Cosas maravillosas, paralelo entre Adán y Cristo. Son las riquezas inescrutables de esta gracia maravillosa que nosotros como hijos tenemos el privilegio de conocer. Entonces, estos dos hombres, por eso es que Dios ve toda la humanidad por medio de dos hombres, por Adán y por Cristo. Adán tenía la gloria de Cristo por fuera, la iglesia tiene la gloria de Cristo por dentro. Adán representaba lo terrenal, Cristo representa lo celestial. Adán representaba lo temporal, Cristo representa lo eterno. Y esa diferencia, esa gracia, espero que la grabación salga bien, aunque hay un sonido acá de algo que están haciendo, pero espero que pueda tener nitidez y que pueda escucharse bien, porque hoy queremos compartir estas verdades contigo para que sea de edificación positiva para tu vida y para que nosotros disfrutemos de estas cosas. Entonces, la muerte de Adán se hizo alma viviente para que Cristo fuera espíritu vivificante. Estableció la fe por vista, o sea, Adán le enseñó a su descendencia a vivir por vista. Cristo le enseña a su descendencia a vivir por fe, porque como Cristo es invisible, Adán era visible, Cristo es invisible. Adán le mostraba las cosas por vista, Cristo las cosas por fe. Por eso dice, por fe andamos, no por vista. Lo segundo que hizo Adán con su sacrificio fue introdujo el pecado en el mundo para que Cristo lo quitara para siempre con su sacrificio. El uno lo introduce y el otro lo quita. El sacrificio de Adán con su muerte introduce el pecado, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos. Leo Romanos capítulo 5:12 y leo 1 Corintios para explicar esta verdad de Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el sacrificio de Adán con su muerte murió espiritualmente, introdujo el pecado en el mundo. El sacrificio de Adán con su de Cristo con su muerte quitó el pecado para siempre. Es decir, el uno lo introduce y el otro lo quita. El uno, al hacerse alma viviente con su muerte, le da la posta para que Cristo sea espíritu vivificante. Y una reflexión y una pregunta que uno se hiciera: ¿qué habría pasado si Adán no coopera? Si Adán no se hace alma viviente, si Adán no come del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ¿qué había pasado? Cristo no había podido ser espíritu vivificante. Cristo no había podido elevar la dignidad de hijos engendrados. Lo que pasa es que Adán lo hizo en una obediencia absoluta y perfecta, cumpliendo su misión y reconociendo a su rey, y acogiéndose al principio de justicia transicional de morir para que Cristo lo resucitara en el día postrero. Al mismo tiempo, la muerte de Adán lo que hace es elevar la dignidad de su descendencia, porque él lo sacó de seres creados para ser hijos engendrados, para que el espíritu vivificante los hiciera renacer de simiente incorruptible. O sea, lo que Adán hizo fue una obra maestra, una maravilla de la gracia. Lo que pasa es que nosotros no conocemos la obra de Adán antes de la muerte. Lo que conocemos es la muerte, pero no sabemos que cuando Adán muere, lo que estaba era terminando la inocencia y estaba entrando la conciencia. Cuando Cristo muere, estaba terminando la ley para empezar la gracia. Es decir, ellos estaban haciendo una obra maestra perfecta, cumpliendo el modelo, el diseño original a la perfección. Y nos toca a nosotros, los hijos, poder identificar estas verdades, degustarlas, disfrutarlas, escudriñarlas y crecer en ellas para que podamos ver la riqueza de la gracia. Entonces, el uno con su muerte
introdujo el pecado. El otro con su muerte lo quitó. Lo tercero que hizo fue introdujo la muerte en el mundo para que Cristo introdujera la vida. El uno introduce la muerte de Adán introdujo la muerte, porque en Adán todos mueren. Dice ahí 1 Corintios capítulo 15. Ahí lo leímos en Romanos, para no tener que ir allá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces introdujo la muerte en el mundo para que Cristo introdujera la vida a todas las familias de la tierra. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. O sea que el uno introdujo la muerte con su sacrificio. Ahora, beneficios del sacrificio de Cristo. Vivificó la fe de todos los creyentes en todas las naciones. Hechos 17. Esos son los beneficios del sacrificio de Cristo. Vivificó la fe. Hechos capítulo 17, versículo... Qué lindo es el Señor. Versículo 17-30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Vivificó la fe de todos los creyentes en todas las naciones. Fe espiritual. Adán metió la fe natural, Cristo metió. Fíjate que la muerte de Adán acabó con la fe espiritual y puso la fe natural, porque ahora ya andaban por vista. Por eso es que Adán ya se guiaba por vista, y por eso cuando trató de resolver el problema de la muerte, lo trató de resolver con una hoja de higuera. Ya andaba por vista. El uno introdujo a su descendencia a vivir por vista, el otro la introdujo a vivir por fe. Ahora, lo segundo del beneficio del sacrificio de Cristo es que quitó para siempre el pecado del mundo. Hebreos 9. Quitó para siempre el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, cumplimiento de los tiempos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quitó para siempre el pecado del mundo. Y lo tercero que hizo con su sacrificio fue vivificó el espíritu de todos los creyentes de todas las naciones. Vivificó el espíritu. Por eso es el espíritu vivificante. Por eso ahora nosotros andamos en vida nueva. Ahora nosotros estamos gobernados por la ley del espíritu de vida, porque Él quitó la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos en el espíritu de vida. Esos son los tres beneficios del sacrificio. Ahora yo quiero hacer un paralelo entre el pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel, porque eso significa salida. Significa salida, emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Eso significa eso. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado hacia la tierra prometida. Para ellos la tierra prometida era un lugar terrenal, era un lugar físico. Para nosotros la tierra prometida es Cristo, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Para ellos la tierra prometida era un lugar visible, para nosotros la tierra prometida es un estado, ¿sí?, de los lugares celestiales. Es un estado de gobierno espiritual, es un estado celestial de gobierno, de autoridad, de dominio. Entonces, ellos en su recorrido, ellos pasaron 430 años para salir en la esclavitud, pasaron 400. La iglesia entra en la Pascua 4030 años. O sea, nosotros 4030 años, porque desde Adán hasta la cruz
pasaron 4000 años. Cuando el Cordero nace, 30 años, a los 30 años, 4030, a los 30 años empieza su ministerio y en ese tiempo cumple. Entonces nosotros entramos cuando él va a la muerte, después de cumplir toda la ley, va a la muerte y resucita. Ahí entramos nosotros en el reino. Ellos salieron de Egipto para entrar, pero nosotros salimos del pecado para entrar en el reino. Salimos de la potestad de las tinieblas para entrar a la luz admirable, al conocimiento pleno, a los lugares celestiales, a la identidad verdadera, a la naturaleza divina, a la inteligencia superior, al propósito eterno, a las cosas invisibles. O sea que nosotros entramos a la dimensión del reino, a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Ellos caminaron con una ley imperfecta. Ellos se comieron la Pascua de manera natural. Nosotros comemos la Pascua en forma espiritual. Ellos comían la Pascua por la boca, nosotros comemos la Pascua por el oído. Ellos comían la Pascua con elementos naturales, nosotros comemos la Pascua con elementos naturales. Son dos elementos, gracia y verdad, pero no son elementos físicos, la gracia y la verdad. Porque la ley establecía la Pascua natural, pero la gracia establece la Pascua espiritual. Gracia y verdad, o sea, la gracia y el reino. Por eso es que dice aquí en 1 Corintios que cuando vamos a celebrar la Pascua no la celebremos como la celebraban ellos. Millones de creyentes en el mundo celebran la Pascua como la celebraban ellos, porque no se dieron cuenta que en la consumación de los tiempos cambiaron los tiempos. Se cambió el sacerdocio y se cambió la ley y se estableció una ley superior. 1 Corintios capítulo 15. Ellos celebraron la Pascua con 4 elementos, ¿sí? Panes sin levadura, hierbas amargas, cordero asado y jugo de uvas. Nosotros lo celebramos con 2 elementos, sinceridad y verdad. Pero estos no son elementos naturales. Sinceridad es gracia y verdad es reino. Por eso dice aquí, limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, gracia y verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya estamos en la gracia y en la verdad. Gracia y verdad, la gracia y el reino. Nosotros entramos en la gracia, nos introdujeron en la gracia. La tierra prometida es la gracia y el reino eterno, de un disfrute pleno y completo de Cristo. Esta es la Pascua que celebramos todos los días, pero la comemos por el oído. No la comemos por la boca, porque el hombre espiritual come por el oído. El hombre natural come por la boca. Por eso ellos eran naturales, por eso el primer Adán es hombre natural, el segundo Adán es espíritu, hombre espiritual. Ese Adán enseñó a comer cosas naturales, el espiritual enseñó a comer cosas espirituales. Por eso es que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice ahí en 1 Corintios que acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero eso tiene que ser por revelación del espíritu. Y yo apelo siempre a tu limpia conciencia y sé que como eres buena tierra, esta semilla produce la cosecha ilimitada y tú eres un reproductor genético de la cultura de la verdad presente. Serás un adorador en espíritu y en verdad, un ministro competente del nuevo pacto, un vaso útil para el cuerpo de Cristo, un verdadero instrumento de bendición para las naciones. Sé que esta palabra cumple su propósito. Sé que tú eres un vaso, sé que tú eres un instrumento, sé que tú eres un adorador y me gozo por tu vida, de saber que estás participando de esta tarea. Ahora, ellos usaron la sangre como señal del pacto. Y quiero hablarte de eso porque sé que hay millones de personas que todavía no conocen bien el significado representativo de la sangre. La sangre era la señal del pacto, ¿sí? Era la señal del pacto, ¿sí?
Y como señal del pacto, ellos lo ponían, por ejemplo, vamos a leer Éxodo capítulo 12 para hablarte de eso y poder ayudar a algunos hermanos en las naciones que, que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Cuando una persona declara, me cubro con la sangre de Cristo, lo que está diciendo es, soy un pecador que renuncia a la gracia del sacrificio de Cristo. Por eso se acoge a la ley de Moisés, del perdón temporal por medio del sacrificio de los animales. O sea, una persona, porque la sangre antes cubría. Por eso era que cuando, fíjate, te lo explico aquí, cómo cubría. Y te lo explico aquí en Éxodo capítulo 12 para que nunca más en este nuevo pacto tú digas, me cubro con la sangre de Cristo. Porque con eso estás pisoteando el sacrificio, estás deshonrando al Señor, con eso estás degradando el sacrificio, con eso estás anulando el sacrificio y te estás convirtiendo en un enemigo de la cruz. Dice ahí Éxodo 12:12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre les será por señal del pacto en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré por ustedes, y pasaré de ustedes. Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Esa sangre la ponían, ¿en dónde la ponían? En los dinteles de las puertas. ¿Sí? ¿Por qué ponían esa sangre ahí? Porque esa era la sangre, la señal del sacrificio. Esta era símbolo de la sangre de Cristo. Pero esa sangre, ¿de qué era? Era sangre de un animal. Dice ahí en Éxodo 12:6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, este es el anuncio del sacrificio de Cristo que iba a suceder 4030 años después. El anuncio. Y tomará la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. O sea, iban a sacrificar un animal, y ese animal, la sangre de ese animal la ponían, simbolizando al sacrificio de Cristo que se iba a hacer 4030 años después. Pero así lo hacían simbólico, lo hacían natural. Y ponían la sangre afuera. Esa sangre cubría la casa, porque ellos estaban dentro. La sangre de Cristo no cubre la casa, limpia la conciencia. Por eso tú no te puedes cubrir con la sangre de Cristo, porque ellos eran los que se cubrían. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso a que Cristo morara dentro de ellos, porque el sacrificio no se había hecho y el pecado no se había quitado. Por eso no puedes decir que te cubres con la sangre de Cristo, porque tú no estás cubierto con la sangre de Cristo. Tú estás sellado con el Espíritu Santo. Voy a explicarte en Hebreos capítulo 10 y también explicarte quién es la sangre de Cristo, porque la sangre de los animales era una sangre ajena, pero la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. La sangre de Cristo es el Espíritu Santo. La sangre de Jesús era una sangre natural. La sangre de Cristo es el Espíritu Santo, porque Cristo es eterno y la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces te voy a explicar ahí en Hebreos capítulo 10, Hebreos 9. Dice ahí Hebreos 9. Dice ahí en Hebreos 9. Voy a leerlo desde el 11 y luego termino en el 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entró una vez para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rocea a los inmundos, purifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Quién es la sangre de Cristo? Es el Espíritu Eterno, el cual, mediante el Espíritu Eterno, o sea, la sangre de Cristo es el Espíritu Eterno. La sangre de Jesús era la sangre que Él derramó. ¿Cuándo? Pero esa era sangre simbólica, porque después de su resurrección iba a estar la sangre eterna de la sangre. La sangre de Cristo habla. Por eso es que esta sangre habla. Este es el misterio de la sangre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, la sangre de Cristo, que es el Espíritu Eterno, limpia la conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Jesús era el símbolo del cumplimiento, de que salía el animal y entraba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una vez que ese Cordero cumplía el sacrificio y fue sepultado, cuando resucita, mandó su sangre espiritual. Por eso esta sangre habla. Fíjate que esta sangre habla. Hebreos capítulo 12. La sangre natural no habla, la sangre espiritual sí. Y como la sangre espiritual es el Espíritu, Hebreos 12. Dice ahí en Hebreos 12. A Jesús, 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esta es una sangre que habla. ¿Tú cuándo has visto una sangre hablando? Pero como la sangre de Cristo no es una sangre natural, sino el Espíritu dice a las iglesias lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta sangre habla. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por eso está escrito que de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces nunca más vuelvas a decir me cubro con la sangre de Cristo. En este nuevo pacto esa sangre no cubre, esa sangre limpia por dentro. Ellos se cubrían porque todavía el sacrificio que quitaba el pecado no se había consumado. Y por eso se cubrían, se cubrían temporalmente. Por eso es que ellos estaban dentro de las casas, pero seguían siendo pecadores. Aunque la sangre estaba por fuera, ellos seguían siendo pecadores estando dentro de las casas, hasta que el pecado fuera quitado, para que no tuvieran que cubrirse por fuera, sino lavarlo por dentro, quitarle la conciencia de pecado. Eso es lo que hace esta sangre de Cristo, dice ahí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre limpia la conciencia de obras muertas. Como tú vas a tener la oportunidad de repasar, estudiar, porque estoy hablando con hijos consagrados, con embajadores aprobados, con ministros competentes, con obreros que verdaderamente valoran, que estudian las escrituras, que se sientan a ser gobernados por el Espíritu, que le dedican tiempo a escudriñar las escrituras. Yo apelo a tu limpia conciencia y sé que tú eres un embajador y me gozo de que atiendas, que le pongas cuidados a estas cosas. Estamos hablando de Cristo el Cordero de Dios. Y ya explicamos que a Juan le concedieron el honor de presentar al Creador del universo en la tierra. Y él lo mostró, pero lo mostró por fuera. A ti y a mí no lo mostramos por fuera, lo presentamos por dentro. Porque somos carta leída. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque ha sido muy abundante la información y para mí ha sido realmente fuerte. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, porque aquí ya no doy más. Hemos compartido muchas riquezas, muchas cosas y bueno, hasta aquí llego con vamos a terminar con una canción. Te puedes comunicar con nosotros al 318-850
318-856-6817. Sabes que somos tus servidores, estamos para servirte como el equipo de edificadores en la nación. Te puedes comunicar por el Face o por el YouTube y estamos para servirte, para que unidos en amor alcancemos toda la riqueza de pleno entendimiento, para que como hermanos en Cristo con la santidad universal nosotros podamos adorar en espíritu y poder llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Vamos a terminar con esta canción y entonces nos vemos en la próxima enseñanza y espero que nunca más vuelva a decir que te cubres con la sangre de Cristo, porque estás pisando. Fíjate, te voy a dar un poquito más ahí sobre es decir, cuando una persona bajo la gracia, la sangre de Cristo limpia todos los pecados para siempre. Es decir, cuando una persona dice me cubro con la sangre de Cristo, lo que está diciendo es he recibido en vano la gracia de Dios. O sea, la gracia no te sirvió, la estás recibiendo en vano. Eso lo dice 2 Corintios 6, 1 y 2. Pero Dios dice, no reciba en vano la gracia de Dios. Si tú recibiste la gracia, la sangre no te cubre, la sangre te limpia. La sangre te santifica, te purifica, no te cubre. Porque la sangre antes de la cruz cubría a los pecadores, hasta que viniera la simiente que iba a quitar el pecado. Pero en la gracia ya no se cubre pecadores, se limpia la conciencia porque el pecado fue quitado. Lo segundo es que una persona cuando dice me cubro con la sangre, está diciendo me justifico por la ley y he caído de la gracia. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, del 1 al 6. Es decir, la persona que se trata de justificar por la ley, que se trata de cubrir en la ley y dice que la sangre de los sacrificios animales es más importante que la sangre de Cristo, entonces esa persona ha caído de la gracia de Dios. Y lo tercero es que una persona que dice me cubro con la sangre está desechando la gracia de Dios. Dice Gálatas 2:21. No deseches la gracia de Dios. No te caigas de la gracia justificando por ti mismo. Y no recibas en vano la gracia de Dios, santo bendecido. Así como en la Pascua de la ley, la sangre era la señal del pacto que cubría la casa por fuera y protegía temporalmente a la gente que estaba dentro de la casa, así en la Pascua de la gracia, la sangre de Cristo limpia por dentro toda la casa, la cual somos nosotros, y quita todos los pecados para siempre. Antes la casa se cubría por fuera, ahora la casa se limpia por dentro. La sangre limpia por dentro. Antes la casa era el templo o tabernáculo hecho de mano, el cual se rociaba con la sangre por fuera. Ahora el templo somos nosotros, el cual se rocía por dentro con la sangre de Cristo, para limpiar la conciencia de pecado, de obras muertas. Eso es la diferencia. Y entonces espero que tú puedas entender esto y sé que lo vas a entender por el Espíritu, porque el Espíritu es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Te declaro aprobado para lo mejor, diseñado para la grandeza, como un embajador que reproduce una cultura del reino de las naciones, como un educador cultural, como un predicador inteligente, que bajo los diseños divinos tú educas a las naciones a través del mensaje de la exposición bíblica. Te declaro aprobado para lo mejor y diseñado para la grandeza. Y terminamos con esta canción preciosa